Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, prende la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando es un nuevo video. Cada advertidas y también para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 900 personas y cuando yo puedo te respondo tus preguntas o inquietudes. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tutorial de instalación de una alternativa a software como AnyDesk o TeamViewer, ¿ya? Que son dos software para soporte remoto, pero que digamos que por una u otra razón han endurecido o sus políticas comerciales son un poco, digamos, por no decir abusivas, son de precios excesivos, por lo menos para los que nos encontramos en la TAM. Unas más que otras, obviamente. También su política acerca de qué considerar comercial o no, ya, o la cantidad de conexiones que uno puede tener, también es muy reducida cuando comienzan ya a molestarte, decirte, bueno, tienes que pagar por la utilización porque lo estás utilizando de forma comercial. Entonces, si nuestra utilización comercial no da para pagar anualmente una de estas herramientas, pues tenemos esta opción libre que es la de Rusdesk, que funciona de la misma manera, ¿vale? Es básicamente un clon, es una herramienta que funciona con eh, la misma forma, con la misma mecánica y que podemos instalar sin ningún costo e inclusive no solamente utilizarlo como servicio, ya como servicio gratuito, porque lo podemos bajar y simplemente comenzarlo a utilizar, también podemos instalar nuestro propio servidor para que nuestros clientes se conecten a ese servidor, que se puede hacer por medio de un VPS, ya lo vamos a ver. Y también lo podemos hacer de forma que quede ultra segura, que quede prácticamente invisible en Internet y que podamos hacer el soporte sin ningún tipo de riesgo de seguridad. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Este es el esquema que vamos a utilizar. Aquí hay tres estaciones de trabajo que corren el Rusdesk Client. En la práctica nada más van a ser dos, una real y una virtualizada en VirtualBox. Y un servidor VPS donde va a estar montado el servicio de Rusdesk, el Rusdesk Server, y eventualmente una VPN en el otro esquema que vamos a ver. Bueno, como les había dicho antes, podemos escoger cualquier empresa de VPS. En este caso yo recomiendo Clouding porque regalan 5 euros que nos pueden servir para un mes, 2 meses de operación del VPS en lo que lo necesitamos. Aquí hay un video en el cual explico cómo instalar un VPS y una VPN eh, en un video anterior. ¿Vale? Entonces, digamos que ya tenemos creada la cuenta. Ahorita vamos a crear uno de los VPS. Le vamos a colocar Rusdesk como nombre para lo que lo vamos a necesitar. Y vamos a escoger Ubuntu Server 2204. Ahora, esto es lo que viene por defecto como mínimo, que nos va a costar 3 euros al mes. Le vamos a colocar 10 GB de espacio para no quedarnos cortos en espacio, 1 GB de RAM, medio, entre comillas, core de procesamiento. Vamos a colocarle una clave, eh, colóquenle una clave segura. Aquí yo voy a colocar una clave cualquiera, pues, para seguir que sea rápido. Y vamos a crear el VPS. Entonces esto va a demorar un poquito, va a quedar creado y aquí está nuestro VPS creado con su IP pública, que es lo que necesitamos. Hacemos clic y aquí vemos la IP pública que la vamos a copiar y aquí vemos la clave que se le colocó al root. Copiamos la dirección IP de nuestro VPS y vamos a entrar por medio de SSH. Ustedes utilizan el cliente que quieran, puede ser PuTTY, el que quieran. Yo aquí lo estoy haciendo por Shell de Linux. Entonces entramos con el usuario root, con la clave que le colocamos al crearlo y aquí ya tenemos entrada a nuestro VPS por SSH. Vamos a ejecutar el comando apt update
para actualizar los repositorios de paquetes de Ubuntu. Luego vamos a colocar apt upgrade para poder actualizar los paquetes que no tengamos actualizados o que estén desactualizados en el sistema operativo. Y una vez tengamos esto, ya podemos proceder a la instalación. Entonces, vamos a copiar y pegar este comando wget y esta URL que nos va a bajar un script para poder instalar el servidor de Rustdesk. Vamos a dar chmod +x y el script y el script que es /install. Esto va a descargar e instalar el Rustdesk server. Nos va a preguntar que si lo vamos a utilizar por IP o por dominio. En este caso lo hacemos por IP, que es, digamos, más sencillo de enseñar. Lo pueden hacer también por nombre de dominio. Y aquí nos está preguntando que si vamos a levantar el servidor HTTP, que es por donde eventualmente después podemos hacer configuraciones. Le vamos a decir que sí. Escogemos el número 1. Acá ya queda configurado, nos dice que está corriendo en esta IP y esos datos los vamos a guardar. Vamos a dar Enter porque nos está pidiendo que presionemos cualquier tecla y vamos a guardar estos datos porque esos datos van a ser indispensables a la hora de configurar el cliente de Rustdesk. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es bajar el cliente de Rustdesk. Vamos a la página de Rustdesk que está en la descripción del video. Descargamos el cliente y lo instalamos. Bueno, eventualmente, así como funciona AnyDesk, nosotros podemos ejecutar el cliente sin necesidad de instalarlo, pero lo vamos a instalar para que nos funcione mejor. Entonces aquí ya lo tenemos. Bueno, ahí se está viendo un ejemplito que tenía antes, pero aquí ya lo tenemos. Entonces vamos al VPS, colocamos IP espacio A para poder ver el IP que tenemos asignado. Y en la parte de configuración en Network, vamos a colocar aquí en desbloquear Network, vamos a pegar la IP y luego vamos a pegar la public key que nos generó en la parte donde nos la está pidiendo el cliente. Y como están viendo la configuración allí, se aplica. Y cuando vamos a Home, pues todavía no se nos ha conectado. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos ha conectado? Porque necesitamos habilitar en el firewall de nuestro VPS una configuración para que estén disponibles los puertos por donde se conecta el Rustdesk. Entonces vamos aquí a la parte de redes, a la parte de firewall, vemos que hay un firewall predeterminado. Lo vamos a desasociar. Esto se hace diferente en otros VPS. En DigitalOcean habría que agregar un firewall diferente, pero pues como ejemplo lo estamos mostrando aquí en Cloud. Una vez desasociamos, vamos a firewalls y creamos un firewall nuevo. ¿Vale? Le vamos a colocar como nombre Rustdesk. Aquí también le colocamos Rustdesk y creamos el firewall. En este momento no tiene ninguna regla, entonces vamos a crearle una regla. Vamos a crear una de TCP para el SSH por el puerto 22 desde cualquier parte y le colocamos nombre SSH. Entonces vamos agregando, vamos a agregar otro para el puerto 8000 que sería el de la administración web, que es como vieron cuando estamos ejecutando el script. Damos puerto 8000 por TCP desde cualquier dirección y le ponemos HTTP. Eso simplemente son etiquetas para saber cuál es cuál. Agregamos otro, pero en este caso va a ser UDP, que va a ser el puerto para habilitar la entrada de la VPN más adelante. Es el 1194 desde cualquier parte. OpenVPN. Vamos a agregar otro más por UDP, que ese ya es del Rustdesk como tal, el 21116 desde cualquier parte, Rustdesk. Y finalmente vamos a crear uno de TCP también para el Rustdesk, el cual va a ir desde el 21000
21.115 hasta el 21.119. También asequible desde cualquier parte y le vamos a colocar Rustdesk. Entonces aquí ya tenemos las reglas necesarias para poder administrar y acceder a nuestro Rustdesk. Volvemos a la red, agregamos el firewall, lo asociamos al VPS y ya aquí en ajustes ya tenemos en la red asociado el firewall al VPS. Entonces una vez vamos al cliente, miren que ya está conectado a el VPS. Ya no está conectado al servicio de Rustdesk normal que viene predeterminado, sino que ya está conectado a nuestro VPS. Ahora, yo tengo instalado, ya lo había instalado de forma anterior, un cliente de Rustdesk en una máquina virtual en VirtualBox en Linux. Entonces la tengo acá y lo que voy a hacer es conectarme al mismo servicio. Entonces voy a redimensionar aquí para que se pueda apreciar mejor y voy a sacar el cliente de Rustdesk que ya tengo previamente instalado en el Ubuntu. Lo vamos a ejecutar y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el Windows. Vamos a ir a configuración, a redes, vamos a editar la red, desbloqueando aquí los ajustes de red y vamos a colocar los datos del servidor, o sea, la IP del servidor en el campo del servidor IDS, del servidor Relay, del servidor de API que va a ir con https:// y la IP, como en el caso anterior. Y finalmente la llave, que es prácticamente la clave para podernos conectar a ese servidor. Eso es lo que va a validar que nos podemos conectar a ese servidor. Entonces ahorita vamos a ver en inicio y ya tenemos nuestra propia red de Rustdesk configurada. Entonces ya tenemos aquí los dos. Aquí lo estamos haciendo con VPS y con el computador donde estoy grabando el video. Copiamos y pegamos el ID de esa estación. Nos conectamos y voilà. Miren, hacia el lado del VPS está pidiendo permiso y hacia este lado ya tengo la pantalla. Aquí tengo la clave. Ya, entonces la puedo pegar o puedo simplemente darle aceptar aquí como cualquier AnyDesk y perfecto. Ya tengo control del VPS a través del Rustdesk al buen estilo de TeamViewer o de AnyDesk. Y con una herramienta que es totalmente libre, totalmente open source y que podemos crear nuestra propia red con ella para hacerlo más seguro o para tener más control sobre el mismo servicio. Miren, yo puedo manejar el VPS sin ningún problema. Aquí puedo abrir una carpeta, navegar en el sistema operativo sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, para poder, digamos, mantener este esquema, lo que deberíamos es, si no vamos a hacerlo sobre VPN, deshabilitar los servicios que no vamos a utilizar. El de administración por el 8000, el de la VPN y el del SSH. Y allí nos funciona perfectamente. Vemos que el cliente sigue conectado. Bueno, ahorita vamos a fortalecer el esquema que vimos antes y lo que vamos a hacer es cifrar con VPN nuestras conexiones de Rustdesk. Entonces ahora no simplemente nos vamos a conectar al servidor de Rustdesk directamente, sino que primero vamos a hacer la conexión VPN, que lo que va a hacer es meter en un túnel TLS, un túnel cifrado, nuestros datos. El túnel se ve allí en color verde que va hacia internet, las diferentes estaciones con el cliente de Rustdesk hacia el servidor de Rustdesk con el VPN. Y los datos pues se ven en negro, como en el esquema pasado, se ven en la línea negra pasando por dentro del túnel de la VPN. Entonces vamos a hacer esta configuración.
Ahora vamos a hacer la instalación del VPN sobre nuestro VPS para el esquema sobre VPN. Vamos a instalarlo con este script que se encuentra en GitHub. Vamos a descargarlo con el siguiente comando en nuestro VPS: git clone y la dirección de el repositorio del script que está aquí en la descripción del vídeo. Damos cd openvpn reinstall, que es el directorio, y ejecutamos con bash openvpn reinstall.sh. Nos va a preguntar que si vamos a utilizar PBX, le decimos que no. Luego el puerto predeterminado 1, el 1194, el protocolo 1 UDP. Luego aquí vamos a cambiar y le vamos a colocar los DNS de Google, que sería 9. Acá le vamos a colocar que no. En personalizar encripción le colocamos que sí, y luego vamos colocándole predeterminado a las opciones de cifrado hasta que vamos a llegar una en la que nos va a preguntar si deseamos hacer autenticación con contraseña, que es esta. Aquí en TSL, TLS out vamos a escoger la segunda, 2. Vamos a dar enter. Esto va a descargar algunos paquetes, los va a instalar, los paquetes de OpenVPN, y finalmente nos va a hacer otra pregunta, que es el nombre del cliente, es decir, ya el usuario que se va a conectar por VPN. En este caso vamos a colocar Fox Rusdesk para identificarlo. Luego, que si es un cliente sin password, o sea, solamente la configuración o con password. Entonces le vamos a decir 2, que es para usar password. Le colocamos un password que le vamos a colocar el mismo que coloqué para el Rusdesk. Aquí lo colocamos, no lo va a confirmar y ya lo tenemos. Entonces esto nos crea un archivo de configuración con el certificado TLS para podernos conectar, que va a estar en la raíz del usuario que estamos utilizando en estos momentos, que es root. Vamos a agarrar desde aquí, desde el cliente, hasta donde termina la última parte que dice el /TLS out, y lo vamos a pegar en un notepad. Vamos a hacer pausa allí, no vamos a guardar y vamos a descargar el OpenVPN, que es la VPN que vamos a utilizar para conectarnos. Entonces aquí en la página de OpenVPN, que está en la descripción del vídeo, descargamos la última versión de la instalación dependiendo de nuestra versión de Windows. Lo instalamos, esto es muy fácil de instalar, y luego ahora, cuando ya quede instalado, vamos a guardarlo en C, el usuario que estamos utilizando, una carpeta que creó el OpenVPN que se llama OpenVPN, otra que se llama config, y aquí colocamos todos los archivos en el notepad y colocamos el nombre. Podemos colocar cualquier nombre, el que ya le dimos, pero .ovpn, para que lo pueda reconocer el cliente de OpenVPN, que está aquí en el systray. Después de instalado, aquí ya vemos la configuración y tenemos que comentar esta línea que dice que previene los leaks de DNS de Windows, pero como solo lo vamos a utilizar para conectarnos al Rusdesk, no hay ningún problema. Es para evitar ciertos problemas de navegación que puede presentar esto. ¿Por qué? Porque también vamos a deshabilitar una cosa en el servidor. Entonces vamos en el VPS con el editor nano. Vamos a editar etc openvpn server.com y vamos a quitar estas tres líneas. Esto va a evitar que naveguemos a través del VPS. ¿Ya? Entonces, navegamos a través de nuestra conexión de internet con nuestro IP y solo utilizamos el VPS para el root desk. Para eso deshabilitamos esto. Entonces, reiniciamos el VPS, nos volvemos y nos conectamos y aquí ya están corriendo los servicios que necesitamos. Está corriendo la herramienta de configuración del root desk, el root desk como tal y el OpenVPN al que nos vamos a conectar para que sea totalmente seguro y totalmente, digamos, aislada nuestra red de Rusdesk, no expuesta a internet. Entonces aquí el OpenVPN nos crea
un punto, que sería el punto del servidor, o sea, el punto al donde nos vamos a conectar. Ya nos conectamos, colocamos la clave que le colocamos al cliente cuando lo creamos. Aquí podemos salvar password para que, digamos, no tengamos que estar colocando la clave todo el tiempo cada vez que nos conectamos. Y aquí, miren, ya queda conectado al VPS, ¿vale? Tiene la 10.8.0.2 y aquí el servidor la 10.8.0.1, que es la que vamos a colocar en la configuración reemplazando la IP. Pero dejamos la misma clave porque es el mismo servidor, no lo hemos cambiado. Simplemente nos estamos conectando a otra IP en el mismo servidor que es el de la VPN. Entonces le damos a aplicar y miren, ya quedó conectado porque nos estamos conectados a la VPN. Ahorita vamos a nuestro Linux y tenemos que hacer algo parecido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que en el Linux, primero vamos al cliente Rusdesk, vamos a cambiarle la dirección. Aquí en red, lo mismo de bloquear red, le colocamos el password del sistema operativo del usuario, reemplazamos la IP por la IP punto a punto del servidor, no cambiamos la clave, al igual nos estamos conectando al mismo servidor, pero por otra IP, la IP de la VPN, y le colocamos aceptar. Listo, entonces, ¿qué pasó? Miren, no se está conectando. ¿Por qué? Porque yo estoy a través de una máquina virtual. Yo no estoy conectado directamente a la VPN. Tendría que hacer un enrutamiento raro, pero en realidad, en un caso real, esto sería otra máquina. Entonces me tengo que conectar a la VPN. Entonces lo que yo voy a hacer es que desde aquí mismo me voy a conectar al servidor y voy a crear otro usuario, porque ese sería otro usuario, ¿ya? Estoy conectándome a la VPN desde el computador donde estoy haciendo el video, pero también me tengo que conectar desde la máquina que vaya a controlar. Entonces voy a crear el, el nuevo cliente de OpenVPN. Nos cambiamos al directorio en el VPS, ejecutamos el script, le colocamos uno, que es agregar un nuevo usuario, nos pide el nombre del usuario, le voy a colocar Fox Ubuntu para colocar cualquier cosa. Nos está pidiendo que si usar password para el cliente, le decimos que sí. Nos está pidiendo cuál es el password y voilà, ya lo tenemos. Ya no tenemos que hacer todos los pasos, sino solamente ese, porque así los vamos a crear todos a medida que vayamos creando clientes que se conecten a esta red de VPN. Entonces hacemos lo mismo, copiamos todo lo que está dentro de ese archivo y ya en nuestro sistema operativo, ya localmente, aquí voy a abrir otra ventana, localmente voy a crear un nuevo archivo, Fox ubuntu.ovpn, y voy a pegar todo el archivo, ¿vale? Listo, aquí ya lo tengo creado. Y para conectarme simplemente tengo que escalar como root, colocar OpenVPN seguido del archivo de configuración foxubuntu.vpn. Me va a pedir obviamente la contraseña para conectarme, se la suministro y una vez pase esto, pues va a conectar sin ningún problema. Y si nosotros ya nos vamos al cliente, aquí miren, ya nos dio la 10.8.0.3. Si nos vamos al cliente, miren, ya está conectado y ya tenemos ahora nuestra red de Rusdex, pero a través de una OpenVPN. Esto, ¿en qué se diferencia con la configuración anterior? Bueno, se diferencia en lo siguiente, y es que aquí por la OpenVPN nosotros ya podemos quitar todo el acceso por servicios administrativos, ¿ya? Absolutamente todo, inclusive el Rusdesk, y dejar solamente el acceso por OpenVPN. Y miren, la VPN sigue conectada, ¿ya? Y el Rusdesk también. Entonces, ahorita nuestro servicio de Rusdesk no está expuesto a internet, solo se puede
por OpenVPN y miren, ni siquiera me conecta el SSH ni nada. Entonces nuestro servicio está muchísimo más seguro, no está expuesto a internet, el servidor simplemente solo se ve por la conexión de OpenVPN y nosotros podemos trabajar nuestro Rustex sin ningún problema. Miren, aquí me voy a conectar a la máquina Linux ahorita por el password. Le coloco el password acá y miren, buenísimo, ya se conectó. Y como les digo, está totalmente seguro porque el servicio ya no está expuesto a internet. Primero me tengo que conectar a una VPN y luego sí utilizo el servicio. ¿Ya? Aquí miren, la VPN está conectada. Lo que sí es que de pronto van a experimentar un poquito de lentitud en comparación con el otro esquema. ¿Por qué? Porque está habiendo un doble cifrado. Cifrado que hace el mismo Rusdesk, además del cifrado que está haciendo OpenVPN. Entonces, si ven, aquí hay un poquito de retraso. También podría haber un poquito de pérdida de calidad, pero en términos generales está funcionando bien, está funcionando sin ningún problema y además de eso está funcionando totalmente seguro, totalmente silencioso en internet, cosa que si nuestro servidor pues está allí funcionando, el único servicio que está expuesto realmente a internet es el de OpenVPN. Entonces, miren que aquí está funcionando muy bien. Como les dije, puede haber un poco de retraso, puede haber un poco de pérdida de calidad, pero eso ganando seguridad y totalmente silencioso, solamente con el puerto de OpenVPN expuesto, que podría ser otro, no el predeterminado, pero pues aquí en este ejemplo utilizamos el predeterminado. Bueno, como vieron, ahí están los dos esquemas. El esquema expuesto, por decirlo así, donde nuestro servicio de Rusdesk está expuesto a internet, expuesto a que lo rastreen, expuesto a que le hagan escaneo de puertos, expuesto a ataques y todo. Sin embargo, tiene su seguridad mínima con su llave. Pero también está el otro esquema que es dentro de una red de VPN y solamente los clientes que primero se conectan a la VPN pueden conectarse al root desk y acceder al servicio y de esa forma sería muchísimo, pero muchísimo más segura. Entonces allí quedó. Recuerden, si les gustó este video o si les sirvió, denle a like. Suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita pero en la opción de todas, porque si no dan clic en la opción de todas, YouTube no les anuncia cuando yo subo un nuevo video y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, yo pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.